gracias a cada uno de nuestros oyentes por la fiel sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia, a don Bienvenido Rodríguez Durán, don Bienvenido Rodríguez León, que ponen siempre a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles 12 de agosto, año 2026, miércoles cardiológico en la receta médica de la Z. Los buenos días a la doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, Robert. Buenos días a todos aquí en cabina. Buenos días a la gerencia, al pueblo dominicano que todos los días sintoniza esta su receta médica de la Z. Y los miércoles, el ombliguito de la semana, tenemos justamente lo que es los miércoles cardiológicos. Y hoy tenemos justamente una cardióloga, porque a veces traemos otros especialistas porque ya hay que ver la medicina desde el punto de vista holístico, ¿no? Y estamos entrelazados, muchas especialidades, y ver al paciente de manera integral y global. Pero hoy tenemos, para mí es un grato placer tener aquí a una de mis alumnas predilectas, como es la doctora Carmen Rodríguez, una cardióloga destacada, joven de este país, quien además de ser internista y cardiólogo, ella tiene máster en lo que es la falla cardíaca, ¿no? Cuando el corazón claudica como bomba, ella tiene entrenamiento en este sentido y es una de las cardiólogas más versadas en este país en ese tema. Pero hoy vamos a hablar de otro tema porque la medicina avanza y con ello aparecen nuevos métodos diagnósticos, nuevos métodos de tratamiento, y justamente la doctora maneja un tema que es de mucho interés para nosotros los cardiólogos y es el cardicio. Doctora, para nosotros es un placer tenerte aquí en esta tu receta médica de la Z. Muchas gracias. Para mí también es un gran placer estar aquí hoy con ustedes conversando sobre una técnica novedosa que tenemos al alcance en nuestro país y que cada día ocupa un lugar más en una posición superior para detección temprana de enfermedad cardiovascular. Y aunque no sea una prueba que sustituya el ecocardiograma, por ejemplo, o las técnicas diagnósticas de enfermedad coronaria, sí precisa identificar al paciente que uno tiene sospecha y descartar que este paciente pueda tener una enfermedad, como lo han demostrado los estudios que hasta ahora se han realizado al respecto. Sí. Se llama cardiciografía y es una técnica que combina el electro en 3 dimensiones, o sea, una novedosa forma de ver el electro de otra dimensión, o sea, es por vectocardiografía, y esto se combina con la inteligencia artificial. Entonces, esta técnica combina, ya la IA entra ahí, ¿no? Exacto, que es lo más novedoso. De esa manera, es una prueba predictiva que nos va a hacer enfoque en lo que es el riesgo de infarto, evaluando la perfusión coronaria, el riesgo de arritmias cardíacas a través de la vectocardiografía y también la estructura del corazón. Se está haciendo una actualización para evaluar la función ventricular, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección que está llegando este año, Dios mediante. Pero mira, eso es interesante. Entonces, resumiendo lo que tú has dicho, nosotros podemos evaluar la función cardíaca, tanto estructural, también la parte eléctrica y también la parte de las coronarias, ¿no? Correcto. O sea, son 3 aspectos. Importante. En un estudio que apenas dura 7 o 8 minutos, ¿no? 8 minutos. El estudio registra mediante electrodos, son 5 electrodos, 4 en el pecho y 1 en la espalda, parecido al electro, y el paciente sentado durante 4 minutos, el equipo registra la actividad eléctrica del corazón, analiza esos latidos y eso va vía internet, donde está la base de datos de inteligencia artificial, que es en Alemania, y trae el resultado en 4 minutos. De manera que, como tiene la tecnología de la inteligencia artificial, puede analizar esos resultados y nos da de inmediato los valores. Y se analiza mediante color, una técnica de color, barras que cambian desde verde, anaranjado hasta rojo, y ahí nos dice el riesgo del paciente. Entonces, con estos resultados
resultados nosotros podemos inferir si este paciente necesita más estudios. Exacto. Que ameriten llegar hasta un diagnóstico temprano y precoz de su enfermedad. O sea que los alemanes que han revolucionado con este sistema, ¿no? Sí. ¿En cuáles situaciones se aplica el estudio? Es prevención totalmente, okay, porque es una prueba predictiva. De hecho, los estudios que se hicieron originalmente fue en personas sanas, en futbolistas jóvenes de 11, 19 años de edad que estaban sin síntomas. Y ahí se comenzaron a observar arritmias en estos pacientes, trastorno del sistema eléctrico, y entonces eso dio un espacio a conflictos entre los familiares de estos pacientes que no querían que sus hijos se alarmaran o que luego no fueran beneficiados de ser contratados para grandes... en Alemania, pues. Sí, y luego, que se juega mucho fútbol. Exacto, y que los futbolistas son como un deporte que demanda demasiado. Sí. Muchos pacientes han muerto en la cancha corriendo, claro, y entonces básicamente por arritmias, deshidratación y situaciones serias que los lleva a esto. Sin embargo, cuando comenzaron a quejarse los clubes de fútbol que decían que no querían que su entrenamiento fuera rudo y que quizás por eso estos niños hacían estos eventos, entonces cambiaron el target de la investigación y se fueron a pacientes comunes, pacientes hipertensos, diabéticos, lo que vemos diariamente en consulta, las personas que tienen riesgo de hacer enfermedades. Entonces allí fue que realmente los resultados fueron increíblemente favorables, porque esta técnica entonces comenzó a compararse con el ecocardiograma, con la angiotomografía y con la angioresonancia, buscando si realmente era las predicciones que daba sobre la enfermedad coronaria era similar y era confiable comparado con un electrocardiograma basal, por ejemplo, que lo que nos da es un 6% de seguridad si el paciente va a tener un evento, porque si en el momento no ocurre nada, pues el electro no nos registra nada. Claro. Esto es lo contrario, esto nos va a hablar a futuro. Muy interesante. Este método no para nada toma en cuenta el peso, la talla. Te pregunto porque los alemanes son altísimos, ¿no? Sí. Yo he estado en Alemania, el único alemán que yo vi pequeño fue a Hitler. En la tumba de Hitler, tú dices, y como este señor tan pequeñito, es alemán. Llegó a donde llegó y todo lo que hizo con ese tamañito. Porque fue el único alemán que yo vi pequeño. Después esa gente son altísimos. Sí, la prueba en los valores iniciales que se le introduce solicita el peso del paciente y la talla. Entonces, porque por supuesto esto va a ser, como es la vectocardiografía se hace en 3 dimensiones, frontal, transversal y sagital, tiene que tener esos parámetros para los cálculos. Entonces, sí es importante la población, porque de hecho luego de Alemania se estudió en Europa y fue cuando EMA, la Asociación de Medicamentos Europea, decidió regularlo y ponerlo como una tecnología útil para prevención, y luego entonces se fue a Brasil, a Estados Unidos, otras poblaciones, porque el comportamiento es diferente. Y la ventaja de la inteligencia artificial es que siempre aprende. Y una vez que uno le da información, sigue obteniendo más información y cada vez es más precisa. Entonces, nosotros en Dominicana también hicimos un estudio para ver la población nuestra, que recientemente acaba de salir publicado en Frontier Cardiovascular Disease, una revista internacional que tiene gran alcance, con 100 pacientes. Entonces, los resultados allí fueron comparados con la resonancia cardíaca. Y los resultados fueron que de estos 100 pacientes, 29 pacientes tuvieron enfermedad coronaria en la resonancia. No fueron oclusivas, no fue enfermedad significativa que no ameritaba intervención, pero de los 29, 28 fueron detectados por la cardiciografía. O sea, ya de ahí entonces se pasó a la resonancia. Exacto. Y me imagino que de ahí, entonces... A otros estudios, como el cateterismo, exactamente. Dos preguntas. ¿Por qué una persona que vaya a viajar se le recomienda hacerse ciertos estudios cardíacos? Y si este estudio aplicaría para estas personas. Bueno, en realidad el paciente que va de viaje
es un paciente común, porque ahora todo el mundo viaja. Estamos en la época de que el mundo se ha vuelto un puño y todos andamos moviéndonos. Las fronteras son virtuales. Las fronteras son virtuales, correcto. Entonces, sí es importante que todas las personas adultas tengan una evaluación cardiovascular, porque esto nos va a definir su riesgo. Normalmente nosotros trabajamos con riesgo cardiovascular, los cardiólogos, y esto es lo que va a combinar los análisis de laboratorio, los antecedentes familiares, la historia previa en la familia es importantísimo, la genética, y lo otro es la actividad física que hace este paciente, la alimentación, todo. Entonces, cuando uno tiene un riesgo establecido en un número, el paciente sabe hasta dónde puede mejorar. Mira, si con esta edad tú tienes un riesgo cardiovascular que supera el 10%, si tú tuvieras 20 años más, esto es sinónimo de que tú vas a hacer un evento, ya sea cerebral o cardíaco, y entonces es el momento de tú hacer los cambios propios. Y entonces por eso es que a los pacientes se les pide que se hagan una evaluación. Una vez que el paciente sale de pediatría, por ejemplo, a los 16 años, debe ir con un médico a evaluarse. Puede ser un internista de cabecera, puede ser su cardiólogo propiamente dicho, y el que va a hacer deporte también. Muy bien. Bien, bueno, yo pienso que este estudio tiene muchas ventajas, ¿no? Y la doctora que me corrija si no es así, y es que es un estudio no invasivo, sí. No está expuesto a radiaciones ionizantes, es un estudio fácil, rápido, de 8 minutos. Claro. Inmediatamente viene el reporte desde Alemania, ¿no? Sí, está ahí mismo en la consulta. Mientras el paciente se está, por ejemplo, bajándose de la camilla, poniéndose la ropa, ya tenemos el resultado. O sea que es una prueba bastante rápida, costo efectiva, porque realmente los resultados con un valor predictivo de un superior a un 97% es bastante útil para uno por lo menos quedarse tranquilo y decirle a este paciente, bueno, mire, ya en lo que va, usted puede hacérselo en 2 años, si es un paciente de bajo riesgo, y anual para el paciente que tiene un riesgo más alto. Claro. El porcentaje de error que puede tener el estudio, ¿hay ciertos factores que pueden influenciar en eso? Sí, influye, por ejemplo, las personas muy obesas, que no, a veces no se le puede... La grasa siempre interfiere. Interfiere con las imágenes, igual que el electro, claro está. El que el paciente, el médico no tenga un buen internet de alta velocidad, esto también influye en las limitaciones. Que tiene que tener el cardiólogo que lo tiene que tener un buen internet. Claro, porque esto trabaja a través de internet y el equipo es cada vez más pequeño. Cuando llegó por primera vez en la cardiomiografía era un aparato grande, del tamaño de una hoja, imagínense un dispositivo de este tamaño, y ahora está del tamaño un poco más grande que un teléfono celular. Es decir, que cada vez... pero lo han modificado mucho. Muchísimo. Porque yo recuerdo que en el Instituto de Cardiología, a mí me lo presentaron eso hace como 6 años. Vinieron y yo no quise hacérmelo, ¿no? Pues no siempre tienen miedo, pero puse a uno de los residentes, al doctor Reyes, que ahora está en ASA, y yo recuerdo que era un aparato bastante grande. Sí, ¿no? Pero ha cambiado. Sí, era bastante grande. Bueno, y a Reyes, un muchacho joven, le salió todo bien. Como a 3 residentes yo busqué, yo no quise hacérmelo yo, pero quedó todo bien. Bueno, después finalmente me revestí de valor, la doctora me hizo uno y estaba bien. Sí. Pero somos pendejos. Ha pasado que, por ejemplo, nosotros tenemos como anécdota que el representante local de Cardicio RD, él se lo tomábamos como ejemplo. Él era nuestro modelo en cada una de las presentaciones y él se lo hacía. Un muchacho joven, atlético, musculoso, hace ejercicios, aparentemente sano, hasta un día que él me llama y me dice: doctora, yo hablé con el alemán y él me dijo que fuera donde usted porque en el cardicio me salió algo. Digo, ¿cómo así? Y entonces, ven, ¿qué es lo que te sientes? Entonces, interrogándolo, él había tenido un proceso gripal
Aparentemente hizo una miocarditis y las alteraciones estructurales salieron en el cardicio. O sea, qué interesante. Claro, entonces eso, después de hacerse él como 18,000 cardicios, ¿verdad? Cada vez que había un evento, salió con esta alteración. Entonces hicimos resonancia, confirmamos que realmente era una miocarditis, se trató y a los 6 meses se le hizo el control y salió bien. Entonces, realmente esos cambios son oscilantes. Uno no puede quedarse con la duda de que el paciente, no, ya yo salí bien, ya no me lo vuelvo a hacer, porque eso va a depender del momento en el que se haga la prueba. Imagina entonces que los rastros del COVID aparecen en muchas personas cuando se someten a ese estudio. Así es, también da cambios estructurales. Eso te iba a decir, que en el COVID eso pudo, lo que pasa es que en ese tiempo no estaba disponible. No estaba disponible, pero en el COVID pudo haberse usado mucho el cardicio. Sí, porque a partir del 2023 es que lo tenemos en el país ya. Okay. Exactamente. Oficialmente. Porque es que tiene la ventaja de que es un estudio no invasivo. Sí. Y además en 8 minutos tú tienes resultados. La pregunta clásica, doctora, ¿ya lo cubren los seguros? Esa pregunta no falla. Es una pregunta clásica. Eso está difícil. Bueno, precisamente hasta ahora solo lo tiene el seguro premium de reserva, Banreserva, pero hay que gestionarle un código a este nuevo estudio, porque nosotros como Sociedad de Cardiología, yo soy la secretaria general actual de la sociedad, y estuvimos visitando las diferentes aseguradoras, revisando tarifas y condiciones para nosotros, nuestro gremio, pero en eso salió a relucir estos estudios, porque muchos pacientes, por ejemplo, que se han hecho el cardicio conmigo u otro colega, piden un recibo y van a solicitar su reembolso, y como no se conoce todavía, pues ellos no lo tienen. No está en la cartera, pero hay que, entonces ahora vamos a CISALRIL, y ese y otros estudios que hay nuevos hay que incluirlos para que entonces se le comience a validar y a valorar para que tenga un costo asignado. Sería muy interesante, porque eso, cuando usted tiene un estudio rápido como es ese, ¿no? Confiable, no invasivo, es de mucho, porque nosotros tenemos, bueno, el GOL es el estudio GOLS para la cardiopatía coronaria, es el cateterismo cardíaco. Sí. Pero ¿qué pasa, señores? Que nosotros sabemos que usted expone un estudio invasivo, que usted lo expone a radiaciones. También hay que ver su función renal, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero indudablemente que ese es el estudio definitivo. Pero mientras tanto, en pacientes de bajo riesgo, en pacientes que usted tiene sospecha, usted le puede hacer un estudio así, rápido, seguro, no invasivo, no tiene radiaciones, sobre todo, que es lo que la gente le tiene miedo. Claro, que no se expone. No altera la función renal, porque usted no le está poniendo medio de contraste ni nada. Exacto. O sea, que sería de mucha ayuda, de mucho apoyo para el cardiólogo en estos momentos, un estudio así para usted descartar cardiopatía isquémica, porque si sale normal, doctora, entonces ya yo no tengo que mandar a hacer más nada, ¿verdad? Está normal. De hecho, hay pacientes que también, que no solamente en la cardiopatía isquémica, en los pacientes que investigamos arritmias también es importante, por eso comenzaba hablando de los futbolistas, pero pasa también con los pacientes comunes que se quejan de palpitaciones, y pasa como los vehículos cuando están dañados, que uno lo lleva al mecánico y no hacen el fallo. Entonces resulta que ellos se les hace un holter y otro holter, y a veces uno va por el quinto holter ya peleando con el seguro porque no le quiere dar más cobertura, y entonces no sale el evento, pero con el estudio podemos ver que salen pacientes con bloqueo auriculoventricular congénito, con un PR corto, con pacientes con trastorno del QT prolongado, o sea, ciertas condiciones que uno se ahorra tiempo, y entonces no hay que esperar un holter. Ya uno precisa del holter porque el electrofisiólogo, claro, va a necesitar identificar esa arritmia para hacer el tratamiento, pero es algo que nos ganamos tiempo con eso, porque podemos encontrar, identificar patologías de manera precoz. Pero a propósito de esto, creo que sería una magnífica oportunidad. Esta mañana leíamos acerca de lo que ahora viene en Senasa Ultra. Que es una nueva propuesta que busca ofrecer una cobertura más amplia en su cartera de servicio.
deberían incluir esto. Vámonos. Pero ese es un nuevo... Sí. O sea, un nuevo plan. Un nuevo plan. Qué Sí. bien. Senasa Ultra. Qué de bien. hecho, porque... este nuevo plan incluye en su nuevo producto, tiene una cobertura de hasta 4 millones de pesos anual para servicio de alto costo y cirugía robótica. No, lo moderno ya. Claro. Ya lo moderno. Sí. Es que cada día la ciencia va avanzando, Claro. y por eso es que tenemos que montarnos en el tren de Sí, la claro, tecnología y la ciencia, porque van de la mano y evoluciona de manera muy rápida. Claro, pero mira qué bien, eso es un anuncio muy interesante que tú haces, Roberto, porque tenemos que concluir, señores. Yo soy pro Senasa, Senasa es el mejor seguro que tenemos, ¿no? El que le cubre más a los pacientes y es el más receptivo. Se lo digo yo como encargada de intensivo, cada rato hay que hablar para que le cubran procedimiento al paciente y ellos siempre acceden. Sí. Bueno. Lo contrario a otros que no voy a mencionar. Es que en nombres. realidad los fondos en Senasa son mayores porque tienen la mayor cantidad de afiliados también. Claro que sí, claro. Así Pero es. incluir ahora mismo a la cirugía robótica en algunos casos, Sí, claro sí, está, sí, claro. creo que es una novedad. Ay. Y si esto también se pudiera incluir, pues se podría prevenir muchas cosas. De hecho, estoy pidiendo una información, doctora, Sí. de uno de los jóvenes del gobierno de la madrugada que lo estuvo dando esta mañana. De la madrugada. Sí, Para sí, hablar a las 5 de la mañana. de 5 de la mañana. De una cantidad, solo por infarto, según me dice él, Sí. 24 regidores desde el 2020 a la fecha han muerto. ¿Aquí en el país? Sí, aquí en el ¿Cómo país. es? Regidores. ¿Desde qué fecha? Del 2020 a la fecha. Él daba este dato, de hecho me lo pasa, Son y 6 preguntaba que si esto puede estar relacionado, de hecho, con el oficio político y la presión que a veces viven estos dirigentes políticos, si se relaciona con esto de esta patología de estas muertes. Bueno, mira, déjame darte tu opinión. Aquí todo el que hace muerte súbita dicen que es un infarto. Eso iba a decir. Entonces, para comprobar eso hay que hacer necropsia, ¿no? Que aquí ocasionalmente se hace, porque los primeros que se oponen por un asunto cultural son los familiares. Así es. Yo he hablado con, vamos a hacerle, no, o sea, porque realmente es muy doloroso una necropsia, dura de 1 a 2 días y usted está ahí en su duelo. En el instituto, en su duelo, ¿entiendes? O sea, un poco doloroso. Entonces la gente aquí no admite eso. Pero lo primero es que hay que ver si de verdad, señores, ellos han muerto de infarto, porque hay otras cosas. Claro. Usted puede romper la aorta, puede un aneurisma cerebral, también usted puede tener un síndrome eléctrico que usted desconoce, hacer una arritmia, una cardiomopatía hipertrófica. Correcto. O sea, hay muchísimas causas de muerte súbita. Sí. Pero aquí, como no se hace necropsia, entonces es lo primero, ver si en verdad fue de infarto. Y lo segundo, no solamente el estrés, porque el estrés no es lo único que participa en la cardiopatía coronaria. Y tú me desmientes, Carmen, si no es así. O sea, hay que ver el estilo de vida. Sí, claro. Y el tipo de patologías, porque a veces estas personas tienen enfermedades que se desconocen, o sea, lo saben ellos y sus familiares, pero el público no. Y para muchos es sorprendente que una persona joven muera, pero uno no sabe qué padecía esa persona. Exacto. En ese sentido, yo no debería decirlo, pero sí estamos como sociedad también trabajando directamente con el INASIF para hacer un protocolo que mejore la respuesta sobre eso, porque necesitamos manejar números claros sobre la mortalidad, porque realmente, como dice la doctora Ureña, nosotros no sabemos de qué se muere el dominicano. ¿De qué se muere la gente? Entonces, todo el mundo muere porque es natural que se muera uno, pero en realidad hay que tener una causa de muerte. Y eso es bueno, porque eso mejora los servicios de atención cuando uno identifica la causa. De hecho, en países desarrollados es obligatorio llevar un paciente a necropsia. Incluso aquel que está en intensivo, que ya uno cree, porque uno mismo como médico a veces se queda con dudas, porque uno tiene la sospecha diagnóstica y a veces un paciente encamado tiene limitaciones para hacerse ciertos estudios que uno se queda finalmente con la duda, ¿fue o no fue un evento? ¿Fue un tromboembolismo o no lo hizo? Entonces, si hacemos la necropsia, vamos a tener cada día más precisión en los diagnósticos. Claro, no, es que definitivamente el patólogo es el que le tumba el diagnóstico a todo el mundo. Claro. Porque muchas veces usted cree que el paciente muere de un infarto. A mí yo tuve una paciente que el padre me dijo, mire, es un infarto que murió. Digo, pero qué raro, no tenía.
No, no murió de un infarto. La necropsia que dijo, porque ellos aceptaron hacer la necropsia, que había hecho un tromboembolismo pulmonar. Sí. O sea, hay muchas cosas que no todo es infarto. Claro. Y eso nada más nos lo va a decir, señores, las necropsias. O sea, qué bueno. Ojalá aquí se legisle, ¿no? Porque en el Senado y en nuestro Congreso se legisla de muchas cosas que yo no le veo mucha importancia. Sin sentido. Sin sentido. Pero de eso, ojalá legislen sobre eso, porque eso sí es importante. ¿Para qué? Para trazar pautas, señores. Tanto el Ministerio de Salud como nosotros. Claro. La Sociedad de Cardiología a la cabeza, ¿no? Sobre la salud cardiovascular del dominicano, porque no solamente aquí, a nivel mundial, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. Entonces, si nosotros podemos tener un registro que nos oriente, pues ya es un paso de avance. Claro. Ojalá se legisle aquí sobre eso y se dejen de estar legislando sobre. Yo vi hace un tiempo que el apellido que se podían quitar el apellido del papá o de la mamá, pero bueno, se va a legislar una vez para el Día del Compadre, pero ¿tú bueno, te imaginas? vámonos a una pausa.